explicat la situació quina era i sí que m'agradaria només aclarir dues coses. Una és que el Partit Popular no ha denunciat a ningú, no ha anat a ninguna persona concreta i ha dit «este va fer tal». El Partit Popular va denunciar davant la Guàrdia Civil una actuació il·legal en la qual en jornada de reflexió se calumniava i se difamava el nom de, en aquest cas, d'una persona. La Guàrdia Civil, el juzgat, van investigar i van decidir imputar a dues persones per compte d'ells. En ningú moment ni Sergio Montaner ni el Partit Popular han sigut este i este. Va ser la investigació que van dir. Això que quede clar. I el segon, se m'ha demanat per diferents mitjos que perdone, que deixi sobre la taula de punt, etc. Però el que encara no se m'ha demanat per part de ningú és perdó, ni que disculpe el que ha passat. Entonces, jo crec que és un pas previ per a qualsevol altra actuació. Gràcies. ¿Algú vol dir alguna cosa? ¿Alguna? No? Votem la moció del Partit Popular. Vots? Votem, no? Vots a favor de la moció del Grup Popular? Vots en contra? Abstencions? Bé, jo ara sí que volveré explicar un poquet això, per a que quede clar. Sí? Pues explico vostè també, per favor. Bé, nosaltres no ens hem pronunciat ni a les comissions ni ara mateixa, s'han abstès, perquè entenem que no tenim cap potestat, els que estem així, major que un jutge. Si està en un procés judicial, ja se pronunciarà qui veu i on veu. Sí que solament una reflexió, una xicoteta reflexió. Els temps de campanya i en campanya municipal, en un poble en el que o som família o ens coneguem, ens pareixen campanyes massa virulentes, les que es van donar al mes de març, que poden desembocar en situacions com aquesta. I una reflexió per a futur, que no tornem a permetre que aquestes campanyes es donen així, a la Llona. Som un poble que quedem per a la pegada de cartells el dia que comença la campanya. I aquest esperit se té que conservar durant tot el temps de campanya. Hem de fer propostes per a que els veïns s'escolten, no tindre que pegar-se o que fer espectacles lamentables en una campanya en un poble. Que al final, al remat, som veïns, som coneguts, som amics i simplement pensem diferent i defensem les nostres idees. Que això és el bonic de la democràcia. Moltes gràcies. Jo sí que volveré afegir alguna cosa. Estic totalment d'acord amb la senyora Montaner i vull afegir, encara que està fora de temps, que durant la Guerra Civil, així a la Diana, vostès me diran, però bueno, en aquell temps ni es va matar ningú d'un bando ni altre d'un altre bando. La gent de la Diana se va protegir mútuament. És a dir, la Diana és una gent pacífica i és de veres que la campanya anterior se va embrutar molt. Jo ho lamento, però té vostè tota la raó del món. En el tema del procediment sí que m'agradaria deixar les coses ben clares perquè s'han dit moltes mentides. S'han dit moltes mentides. Se va dir que els denunciats estaven imputats i que s'havia assenyalat un judici i això no s'ha assenyalat mai en la vida del judici. És de veres que en principi se presentava una denúncia i aquesta denúncia va ser rebutjada per el jutjat número 3 de Llíria, se presentà un recurs de reforma a aquesta denúncia i se va admetre. I se començà la fase d'instrucció. Fase d'instrucció. No n'hi havia encara assenyalat ningú judici, perquè encara no havien ni declarat els imputats o denunciats. Perquè després entrarem en si és un delicte, és una falta o... I clar, si realment és una falta, d'imputats no podrem parlar mai, però bueno. La qüestió és que els denunciats presentarem un recurs ante l'Audiència Provincial. I l'Audiència Provincial va admetre el recurs per defectes de forma i de fons. I Llíria, en un molt bon criteri, esperant que se pronunci el Tribunal Superior, el que ha fet és suspendre el procediment. Per tant, en aquest moment se trobem en que el procediment està suspès, en què no sabem en quina fase d'instrucció n'hi ha, i que per tant jo crec que nosaltres no podem estar jutjant a ningú fins que no se pronuncien, com vostè molt bé ha dit, estar jutjant a ningú. Jo crec que en aquest estat, en l'estat de dret on visquem, hi ha una presumpció d'innocència, que aquesta presumpció d'innocència és que estem en una fase d'instrucció, repeteix, no s'ha assenyalat encara ni el judici, i per tant se va traure en la premsa que si estaven imputados, tot mentires. Tot mentires perquè, repeteix, judici encara no està assenyalat.
Per tant, jo el que demane és un poc de cordura a tot el món i deixar treballar a la justícia, i quan la justícia acabe, nosaltres podrem prendre les decisions que tinguem que prendre. Gràcies. El següent punt... Ja s'havia votat, eh? Sí, sí. El segon punt de l'ordre del dia és informació municipal. Yo no era un punt últim, ¿no? Sí, vamos a Sí? Tornem a arreglar la tècnica. On està la cosa? Es que se trató en la comisión. Es que no va a haber urgencia, es que se va a tratar en la comisión. Si a mí no puedo saber. Si no estoy, no puedo averiguarlo. És una moció... Una moció consulta que és sobre la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Sí? Volen llegir-la? Sí, si no la gent no us haurà... Bueno, la Junta de Portaveu és la proposta de la Junta de Portaveu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que després passa a ser conjunta de tots els grups. Exposición de motivos de castellano. Bueno, no ha dicho valenciano. ¿Es conjunta del Partido Popular también? No, vale, por Es eso... conjunta de la resta de grupos. No, pensaba que estaba, no vais a estar en la comisión. Exposición de motivos. La entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 29 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local ha supuesto un cambio radical en el marco jurídico, organizativo y económico-financiero de las entidades locales. Su aplicación en la administración local de la Comunitat Valenciana ha puesto de manifiesto el desconocimiento del legislador estatal de la realidad municipal. De ahí la fuerte contestación municipalista a la puesta en marcha de la ley por suponer un deterioro al modelo territorial local y sobre todo un menosprecio a la autonomía local reconocida por la Constitución. El Gobierno central ha legislado de espaldas al ámbito local. No ha querido entender cuáles son los servicios que realmente prestamos los ayuntamientos y los que tenemos necesidad de prestar como administración más cercana al ciudadano. Sin lugar a dudas, la ley, la RESAL, que es la abreviatura, ha debilitado la gestión municipal y el autogobierno local en aras de una pretendida eficiencia financiera. El legislador estatal ha debilitado la institución local con un argumento de eficiencia sin tener en cuenta los principios constitucionales de autonomía local. Además, cada vez es mayor la indignación del municipalismo por los vaivenes interpretativos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahora, en noviembre de 2005, afirma que queda suspendida su aplicación en materia de servicios sociales, salud y educación a una futura regulación de la financiación autonómica y local. No se puede legislar a golpe de notas explicativas sobre una realidad municipal quebrantando los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. El posicionamiento de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias reivindica el respeto que la administración local se merece y, en consecuencia, el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho para que los gobiernos locales puedan actuar con seguridad jurídica. Reconocemos la voluntad municipalista del Gobierno de la Generalitat Valenciana que con la publicación el pasado 4 de septiembre del decreto ley de medidas alternativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana garantizó la continuidad de los servicios públicos relativos a educación, servicios sociales y salud por parte de los municipios de la Comunidad Valenciana y evitó una parálisis en su prestación y un grave perjuicio para las personas. Sin duda es necesaria una reforma, pero una reforma institucional del régimen local requiere pleno conocimiento de la efectiva situación de las circunstancias municipales. En ningún caso debe obedecer exclusivamente a criterios financieros que al parecer han sido la única razón de fondo que ha justificado la decisión. Los ayuntamientos somos con diferencia la administración con menor deuda en el cómputo global.
Ese buen comportamiento debería ser tenido en cuenta por el Estado, reduciendo las rigideces que actualmente limitan el techo del gasto, lo que permitiría disponer de más recursos para emplearlos en impulsar la actividad económica y la creación de empleo. Sin embargo, el legislador estatal no lo ha hecho. Ha utilizado únicamente criterios de eficiencia sin tener en cuenta los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Las reglas constitucionales las rompen. Se nos exige eficiencia, pero no se nos dota de suficiencia. No cabe otra, hay que acometer ya una reforma de la financiación local. La suficiencia financiera es el soporte para el crecimiento y desarrollo de la administración local, la capacitación para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios públicos con inmediatez y proximidad y puedan atender las necesidades de sus ciudadanos, sus vecinos, sin tener que dejar de prestar sus competencias y sus servicios. En la Comunidad Valenciana los municipios estamos doblemente infrafinanciados. Necesitamos un sistema de participación en los tributos del Estado más estable en lo que se eviten las liquidaciones negativas. Pero además, la administración local asume competencias de tareas que en muchos casos no son de su competencia, pero las que tiene la obligación moral de absoluta. Y por otro lado, la infrafinanciación de nuestra comunidad nos afecta por cuanto llegan menos fondos de la autonomía para desarrollar programas e inversiones que sin lugar a dudas afectan a la entidad. Por todo ello presentamos para su aprobación la siguiente propuesta. Primera, exigir al Gobierno de España la inmediata derogación de la Ley 27/2013, impulsando de inmediato una nueva revisión de la Ley de Bases del Régimen Local. Segunda, instar al Gobierno de España a un nuevo modelo de financiación local. Tercera, instar a la entidad local de la Comunidad Valenciana a sumarse a esta moción para alcanzar un compromiso municipalista para la derogación de una ley que atenta contra el principio de autonomía local y sobre todo afecta a los servicios de proximidad que aseguran a las personas las prestaciones y condiciones de igualdad. Aprobación de un nuevo modelo de financiación local. Cuarta, dar paso a esta moción a la presidencia del Gobierno de España, a los grupos con representación parlamentaria en los diputados en el Foro Valenciano, a la Federación Valenciana y municipios. ¿De Paraguayes? No. ¿La Aragón? Sí. Torre de Paraguayes? Vols dir alguna cosa, no? Pues passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. El punt número 26, perdó, és informació municipal. La información se da cuenta y está a disposición de los señores concejales las resoluciones de esta alcaldía de la número 2068 de 21 de septiembre a la 2746 de 24 de noviembre de 2015. Se da cuenta de los días festivos escolares. Días festivos escolares. Sí, son 16 de marzo. Sí. Els dies festius escolars són el 16 de març, el 10 de març y el 2 de maig. ¿Vale? Se da cuenta de la designación efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda de representantes de las entidades locales en los consejos territoriales de la propiedad inmobiliaria. Bueno, en cumplimiento de lo establecido en la Orden 2386/2007 de 26 de julio del Ministerio de Economía y Hacienda, que determina el procedimiento para la designación de representantes de las entidades locales en los consejos territoriales de la propiedad inmobiliaria, se ha llevado a cabo la elección de los ayuntamientos que ostentarán dicha representación en el Consejo de la Provincia de Valencia, habiendo resultado elegidos los de Algemesí, Ribarrocha del Túria y Rocafort. Se da cuenta de la contestación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sobre la moción presentada en el pleno del 28 de septiembre de 2010
de este año, de 2015. Es una moción que se presentó por el Grupo Ciudadanos. Bien, en relación a la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, referida a la negociación con esta entidad para la adecuación de las instalaciones ferroviarias de ferrocarriles en este municipio y que fue aprobada en pleno de esta corporación municipal el pasado 28 de septiembre de 2015, hemos de informarle de los siguientes términos. Conforme se hace constar en la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, el pasado día 10 de julio se produjo un incidente entre un agente ferroviario y un usuario con movilidad reducida, lo que motivó la presentación de una reclamación en el centro de atención al cliente ubicado en la estación de Ixàtiva, por una persona que había presenciado los hechos. Tal y como se le comunicó a la persona reclamante, se tramitó el oportuno expediente informativo a fin de averiguar las circunstancias concurrentes en los hechos denunciados, habiéndose aplicado las medidas disciplinarias oportunas al agente ferroviario implicado, dado que éste reconoció desde un primer momento que había mantenido un trato inadecuado con el cliente con movilidad reducida. Esta circunstancia hemos de admitir que no resultaba únicamente achacable al agente ferroviario actuante, ya que existió un fallo de comunicación interna al no habérsele comunicado a dicho trabajador la demanda del servicio realizado por el usuario. Por otra parte, y a fin de solucionar los problemas derivados de la exigencia técnica de separación entre el andén y las unidades ferroviarias, esta entidad emprendió un proyecto para la ejecución de los trabajos para la implantación de plataformas para personas de movilidad reducida en las distintas estaciones de su red, llevándose a cabo el mismo en varias fases. En lo que concierne a la estación ferroviaria de la línea 2, ubicada en la localidad de Leliana, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 27 de febrero de 2015, se publicó por esa entidad el anuncio correspondiente a la licitación número 15/01, cuyo objeto lo constituía la ejecución de plataformas para personas de movilidad reducida en las estaciones de ferrocarriles en Valencia, con un plazo de ejecución de los trabajos de 3 meses, habiéndose adjudicado dicha licitación con fecha 15 de mayo de 2015 a la mercantil y a la obra social limitada por un importe de 143.562,30 céntimos de euro, suscribiéndose el pertinente documento contractual con fecha 29 de mayo de 2015, tal y como consta en el DOC de fecha 11 de junio del 15. La ejecución de las obras se inició el día 22 de junio y conforme se contemplaba en el proyecto constructivo, se acometieron trabajos, además de la estación de La Liana, en otras 9 estaciones de la red de Metro Valencia, en concreto Plaza de España, Marítim Serrería, Sal del Aigua, Vétera, Paterna, 9 de Octubre, Amistad, Casa de la Salud, Safranar y Túria. En la ejecución de estos trabajos hemos de señalar que se emplean materiales con unas características técnicas muy determinadas, en concreto grés porcelánico naranja guía. Con posterioridad a suscribirse el correspondiente documento contractual, la mercantil adjudicataria recibió comunicación de los fabricantes del referido material en la que se indicaba que por distintas cuestiones paralizaba la producción del grés porcelánico empleado en los trabajos. Ante esta situación y a fin de poder encontrar una solución a los suministros de los problemas, a los problemas de suministros de materiales totalmente ajenos a ferrocarril, se optó por paralizar con fecha 1 de julio la ejecución de los trabajos, ya que las alternativas de suministro encontradas no se comprometieron a ejecutar el suministro de las piezas dentro del plazo inicialmente previsto para la ejecución de las obras. Actualmente Ferrocarrils ya ha iniciado los trámites pertinentes para la contratación del suministro de los materiales necesarios para la ejecución de las plataformas para PMR, por lo que debemos señalar que no se puede concretar a día de hoy el plazo para la conclusión de los trabajos de ejecución de las plataformas en las estaciones indicadas anteriormente, si bien es un firme compromiso de esta entidad el llevar a término los trabajos contemplados en el proyecto constructivo tan pronto como resulte posible. El 16 de noviembre de 2015, el director gerente de Ferrocarriles. Se da cuenta de la información económica. La acción cuenta al pleno ordinario de la Corporación de fecha 30 de noviembre por la alcaldía. Morosidad. Información enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el día 22 de octubre de 2015. En cumplimiento de lo establecido por la Ley 15/2010 del 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 del 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se da cuenta al Pleno de la Corporación de forma separada del contenido de los siguientes documentos. Informe de la Tesorería trimestral a 24 de noviembre de 2015 sobre obligaciones pendientes de pago. Fuera de plazo, cuyo número asciende a 59 y su importe a 134.233,95 euros. Dentro de plazo, cuyo número asciende a 312 y su importe 718.037,32 euros. El informe sobre el periodo medio de pago en el tercer trimestre de 2015 quedó establecido en 6,42 días. El dir este Ajuntament està tardant 6,42 dies i ja que tenim així la presència de l'interventor i volia donar-li les gràcies, l'enhorabona i a tota l'àrea econòmica. Informació de l'execució pressupostària correspondiente al tercer trimestre de 2015. Información que se envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 28 de octubre de 2015. De acuerdo con lo regulado en la Orden 2015/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta del informe trimestral del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de endeudamiento. Coste efectivo de los servicios. Información enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 4 de noviembre. En base a la Orden 2075/2014 del 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, todo ello en cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, introducida por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración. Resolución 2369/2015, en la que se procede a rectificar la codificación erróneamente asignada a una de las aplicaciones incluidas en la modificación de crédito 6/2015, quedando el Pleno de la Corporación enterado del contenido de los citados documentos. Vale. Tesorería, informe de la Tesorería. Asunción Fuster Sarrió, que es la tesorera del Ayuntamiento de La Liana, en cumplimiento de lo que establece la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, vengo a emitir el siguiente informe. Yo no, Asunción Fuster, la tesorera. Objetivo del informe. Informe sobre el cumplimiento de los... Yo creo que es lo matéis. Las obligaciones pendientes de pago están en el resumen este. Lo acabé de llevar. Entonces, bueno, yo creo que no matéis. Es que se prepara una bulla cuando tiene que hacer. Bueno, pues el informe ya está fet y ahora el pregs y preguntes. ¿Perdón? Pregs y preguntes. Estamos en un pleno ordinario y Los concejales. los concejales. Los concejales sí, pero es que me había parecido que... También... Ha rematado alguien del público. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Vaig a fer 3 preguntes i intentaré que siguin el més breus possible. La primera, tal com vam acceptar a la Comissió de Recursos el dia 24 de setembre d'aquest any, del 2015, vam quedar que el seguiment de les mocions aprovades al ple es farien un control d'elles. Hem passat 2 mesos i preguntem quin sistema anem a seguir, quin funcionament i de quina manera i amb quina periodicitat es va fer aquest control de les mocions. Tal vegada si ara hem tingut el control de les mocions aprovades al ple, la contestació de ferrocarrils que ha tingut els senyors de Ciutadans a la seva moció se podria haver tractat a ells. La segona pregunta, el passat ple ordinari del dia 28 de setembre
van presentar una moció conjunta, Compromís, PSPB, PSOE i Esquerra Unida Verds per a declarar l'Eliana insumisa a la modificació del Codi Penal coneguda com la llei Mordassa. Nosaltres, el passat dia 28, el passat dissabte, ja fa ni 2 dies, tindrem una sorpresa, perquè a l'hora de fer aquesta convocatòria enteníem que al ser insumisos mitjançant ple, solament amb informar a l'Ajuntament que anàvem a fer aquest acte, aquesta concentració i demanar els recursos oportuns que l'Ajuntament sempre té a bé de cedir-nos, era suficient. Rebérem una notificació de delegació de govern perquè ells havien sigut notificats per aquest Ajuntament, que ja s'havia declarat insumís. El que ens va sorprendre més és que el mateix dissabte, enfront de nosaltres, tenim una associació festera venent florets de Pasqua per als veïns. Esperem que aquesta notificació de delegació de govern, si se'ns ha aplicat a nosaltres, a elles també. I si no és així, què passa? Solament hem aplicat la llei per als partits polítics? I la pregunta també és la següent. Si vostès hagueren assistit a la xerrada que nosaltres vam organitzar el passat mes d'octubre sobre la llei Mordassa d'Albalta, s'hagueren assabentat que amb una plaça peatonal no cal fer aquesta comunicació a delegació de govern per a que la Guàrdia Civil posi les mesures de seguretat oportunes. Solament amb la notificació a l'Ajuntament, com no m'ha repetit, seria suficient. Però bé, com no van assistir, jo que sí, vaig prendre bona nota de tot, us el comunique. Una plaça peatonal no cal comunicar-ho a delegació. I per últim, m'he permès dur uns retallers de premsa molt il·lustratius perquè últimament ens agrada molt eixir a la premsa, però no és la primera vegada que aquest Ajuntament fa això. He agafat l'Aliana 2000, un referent per al poble. Podreu veure l'Aliana sin nitratos, agua sin nitratos. Any 1995, del mes de març. S'inicia un estudi de prevenció de reserves d'aigua a l'estiu, sobretot no es mantenien, com ha dit abans el senyor de Ciutadans, els nivells de nitrats permesos. L'Aliana 2000 també, en març del 97. La red municipal de agua se verá libre de contaminación por nitratos antes del próximo verano. No sé lo que dicen los cosas. Setembre del 99. La OMS advertís que embarazadas y lactantes no deben beber agua con exceso de nitratos. Març de 2001. Ahí, también de alcalde. Sí, pero es ilustrativo para después continuar amb les Bueno, bé, l'any 2001 també no volem veure tots els detalls, però són molt il·lustratius, perquè l'últim acaba el mes d'octubre del passat mes d'octubre, el dia 27 d'octubre, amb un altre anunci del nostre estimat alcalde dient que la planta desertificadora de l'Aliana es posaria en el primer trimestre de 2016 en funcionament. Jo crec que aquesta informació ja així prou vegades a la premsa, no volem escoltar-lo, però és així. I nosaltres solament volem saber de quina manera, quan, amb data exacta i en els papers on toca, quina va ser la despesa total que assumirà l'Ajuntament, que assumirà els tractes que s'han fet i que assumirà la ciutadania. També informar que s'han anat tornant les factures trimestralment, que a mi, per primera vegada, el grup municipal ens ha plegat aquesta despesa, que és de 242.715,17 euros. Us pareix prou rellevant, però això entenem que és aigua llançada al clavegueram, perquè la factura l'explica. I també recordem que ja hem vist molts anuncis en premsa, que és cosa de 3 alcaldes d'aquest Ajuntament, però no hem vist cap informació a la taula. Sí, el senyor alcalde ha dit que en breu la tindríem en els llocs pertinents, però per favor, abans de tornar a fer cap anunci en premsa, anuncien les coses on toca i com toca. Es que yo
Jo només contestaré les dos primeres, perquè són inexactituds el que està dient la senyora Montaner. La moció de compromís sobre informació sobre emocions se va quedar en l'últim ple sobre la taula. No. ¿Tiene la otra sílaba? No. Es la acuerdo. De acuerdo con lo establecido, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa. I s'aprova, no? I s'acaba d'aprovar este acta, l'estic llegint. L'altre no m'ha donat temps a trobar-lo perquè l'acta té 50 fulles, però en el tema de la insumissió de la llei Mordassa varen deixar molt clar que aquest equip de govern no estava d'acord en declarar-se insumís absolutament de res. M'agradaria tindre 5 minuts per a poder buscar-lo, buscaré l'acta i llegir-lo, però en cap moment estigueren d'acord en declarar-se insumissos de res aquest Ajuntament. Digueren que no estaven d'acord en la llei Mordassa, evidentment, però que no anàvem a declarar-se insumissos de ninguna llei. M'agradaria que en les següents intervencions tinguera un poc moment de prudència a l'hora de comentar aquestes coses, perquè no són certes. Jo sí que m'agradaria contestar per al·lusions. El primer és el tema del permís de la delegació del govern per a fer concentracions. Jo no he sigut el que li ha dit al Compromís que vaig a la delegació del govern. Ha anat Compromís a demanar-li. Nosaltres des de l'Ajuntament no hem dit mai en la vida que vostès per a fer una concentració deuen de demanar permís a la delegació del govern. Jo me trobé l'altre dia en una autorització de la delegació del govern, però l'alcalde, i jo crec que ningú regidor, li ha dit mai a ningú partit polític ni a ningú ciutadà que vaig a la delegació de govern. És dir, si han anat a la delegació de govern és perquè vostès han volgut anar a la delegació del govern. Això uno. I dos, en el tema de l'aigua, a mi el que em sap greu, Isabel, te dic per el teu nom, no com a Montaner ja, és que acabem de parlar ahir en la Junta de Portaveu, us he explicat que estic negociant en Aquamed i que ara tornes a treure els seus paperets que no entenc absolutament res. Jo el que tinc molt clar és que estic treballant des del primer dia, des del 4 de juliol en Aquamed, per intentar resoldre un problema que jo personalment no he creat. Aleshores, el que vull dir és que jo vaig a treballar, continuaré treballant i la meva il·lusió és que per fi no l'alcalde sinó esta corporació posa la planta desnitrificadora en funcionament. Crec que estem molt a prop de la solució, però no oblidem que són dos parts. Una és la voluntat d'aquest Ajuntament i l'altra és la voluntat d'Aquamed. Estem molt a prop i jo crec que ho aconseguirem. I vostè serà testimoni directe de l'aprovació d'aquest acord. Respecte al tema de les factures, naturalment, vostè no ha rebut mai les factures d'Aquamed, vostè no ha format mai part d'esta corporació municipal, el grup Compromís no ha format part, per tant, Aquamed no s'ha dirigit mai a vostès. És que el que diguem són coses que falten a la realitat. Per tant, que diga que és que a mi m'ha arribat una factura d'Aquamed, igual que li ha arribat a la Ciudadanos, que és la primera vegada que està així. No he faltat a la veritat, he dit que rebut una factura. ¿Algú volia dir alguna cosa? ¿Sergi Montaner? Sí. Me vas a hacer dos preguntetes. El senyor alcalde s'ha referit abans a mentides. A mi m'agrada parlar de mentides, perquè és una paraula que no segur quan se diu. Diria, jo més bé que vostè el que ha comès ha sigut faltes a la veritat, inexactituds o faltes a la veritat, que és altres paraules que s'han empleat durant el ple. Per què? Perquè vostè diria que el que ha llegit han sigut mentides al voltant de la imputació. Jo el que he llegit en premsa ha sigut sempre que anaven a declarar un regidor de l'equip de govern i un personal de confiança de l'equip de govern en qualitat d'imputat. Després m'he enterat, m'he assabentat, i si s'ha de saber, que s'havia presentat per part d'aquests imputats un recurs per un defecte de forma i que per fer-se suspès la declaració a ciutadania. Hasta ahí, que jo sàpiga, ningú ha dit ninguna mentida, això és el que ha passat. El que sí que vull preguntar és, com a jutge de pauques que ha sigut vostè durant molts anys, estan o no estan aquestes dues persones imputats actualment? I en segon lloc, com a candidat vostè de la campanya, coneixia la preparació per part del Partit Socialista d'este pamfleto? I aquestes dues preguntes, molt breus. Gràcies. Número 1. Imputats, la imputació, i jo parlo en termes jurídics, que per ahir hi ha gent que segurament té més coneixements que jo. Imputar se parla quan parlem de delictes. Així no sabem encara si és un delicte o una falta. És de veres que ha hagut una modificació del Codi Penal, però se ficaríem en una camisa d'11 hores. Per tant, la imputació existirà sempre que existisca un delicte. Si és una falta o un delicte menor, no parlarem mai d'imputació. Per tant, se li està causant un perjudici molt gran a més persones que no s'ha provat encara que ells siguin els autors materials d'això. Aquesta és la primera. I la segona, quina era? Si vostè coneixia l'assistència del pamfleto, com a candidat del PSOE. No. No coneixia. No coneixia.
Simplemente aclarir que en la situación ficaba, se explican a declarar en calidad de imputados. Eso es lo que ficaba el juzgat, no voy a inventar yo. És com a dir mentides i mentides que jo sàpiga jo no dic cap. No sé vostè. Més preguntes? Senyor Ibáñez? Buenas. Tengo varias preguntas, vamos si queréis uno por uno. Un vecino de la Pinareta del Ser nos ha hecho llegar una reclamación porque al parecer llamó a la policía porque vio a un empleado de la limpieza viaria recoger verde y hojas del suelo y en vez de guardárselas en los cubos que llevan ellos para el verde, lo echó en los cubos municipales que hay que no están habilitados para el verde. Ha hecho una reclamación a la policía y quería saber si ya tienen conocimiento en qué momento está para poderle contestar al vecino. Gracias. Hombre, yo entiendo que no es necesario recurrir a la policía, ¿vale? Porque el presenta una queja en servicios y en servicios se harán las averiguaciones correspondientes para saber si realmente un trabajador motivado o un trabajador de la empresa contratista pues ha actuado fuera de la corrección que le toca. Vamos, se deriva la por la concejala de servicios. Pues como está diciendo el compañero, seguramente si hubiera llegado la reclamación a servicios ya la tendría yo, pero de esta manera todavía no me ha llegado. Si me la puede hacer, pensaré por ella. Sí, bueno, se la puede hacer llegar si el vecino me autoriza, pero creo que 15 días es verdad, va a ser verdad que vamos lentos, que necesitamos más ayuda. Quería hacer una aclaración, no por defender a las compañeras de Compromís, sino por lo menos para que el plenario sea consciente, que yo creo que el sentir de la propuesta que tenían las compañeras de los plenos ordinarios, lo que se refería es que al final se ha relajado alrededor de un 20 o un 30% la asignación a los que venimos a los plenos ordinarios, que estamos hablando de 100 o 200 euros, pero que en ningún momento los liberados del Partido Socialista, que cobran cerca de 50 euros... Señor Ibáñez, vamos a ver, este tema ya se ha debatido, yo no creo que tengamos que volver a insistir en el mismo. ¿No puedo seguir? No puedo utilizar el turno de palabra para esto no puede preguntar, pero no vuelva a insistir en lo mismo. Pregunte lo que quiera que le responderá. Estoy rogando que escuchen, ¿no me está escuchando? No. Usted está volviendo si no quieren, me acallan en este punto, no se preocupen. Continúo, leímos las, correcto. Voy a seguir con el siguiente. Quería preguntarle directamente a usted, señor alcalde, por qué no estamos, y por qué sí que estábamos antes y ahora, en las nuevas adjudicaciones municipales, de los bares municipales, tanto como del mercado y del centro sociocultural, se nos ha excluido de la mesa de contratación para no poder fiscalizar la actuación de los... Le contesto yo. Como bien hemos podido leer en la prensa, porque tampoco se han dirigido a nosotros para preguntar, pero lo está haciendo ahora también en Ruegos y Preguntas, si es verdad que en anteriores adjudicaciones, en anteriores mesas de contratación, formaban parte de ella. Entendemos que ahora la situación del plenario no es la misma que en la legislatura anterior, solo había un grupo en la oposición, ahora somos 5 grupos los que formamos el plenario y formar parte de la mesa de contratación 5 políticos y 3 técnicos, entendíamos que la cosa pues como que no empezaba a no estar demasiado proporcionada. Yo sí que le ofrezco desde aquí que aunque no formen parte de la mesa de contratación, que sabe que la mesa de contratación, una de las partes de la mesa, no la parte técnica en la que los técnicos revisan los informes, pero sí la que es pública, sí, yo me comprometo a convocarlos y a informarlos, igual que a los licitadores, de cuándo se va a realizar esa mesa de contratación para que estén presentes. Sí, a tots els grups polítics, no n'hi ha cap problema, però jo entenc que una taula de contratació en 5 polítics i 3 tècnics, com que no toca, perquè a més en una taula de contratació la decisió és única i exclusivament dels tècnics. Vull dir, voler estar en la taula de contratació 5 persones allà opinant, informació, tota la que vulguin. Cridar-los a les taules de contratació, perfecte, que vinguin, ningú problema. Bueno, sí que le rogaría que estemos en las mesas de contratación, aunque sea con voz y sin voto. Ningún problema, sí. Como si quieren venir a todas las mesas de contratación. Correcto, sí, si nos informan, vendremos. Luego, quería darle la oportunidad, si está mal el señor alcalde, de que a lo mejor al principio del pleno, llevado por el momento, ha dicho que votar no es lo mismo, que él entiende que es lo mismo que abstenerse. Yo es que no lo crea, sé que no lo es, pero por si quiere retratarse, darle la oportunidad. No, simplemente, yo simplemente lo que volveré es que ustedes están a favor de la pensión.
perquè és que jo no ho entenc. Així se va aprovar la creació de l'Oficina de Promoció del Valencià. Crec que l'únic grup polític que no se va adherir a la creació d'esta oficina, a este traspàs, a anar més lluny en la nostra llengua, a la defensa de la nostra llengua, ha sigut el Partit Popular. Per tant, no sé a què juga el Partit Popular. Estem a favor del valencià o estem en contra del valencià? És l'únic que jo ara li pregunto a vostè. Explíqueme el seu vot perquè és que no l'entenc de ninguna de les formes. No, es que la abstención, lo que voy a explicar es que el señor secretario me lo podrá corroborar, es la ausencia de voto, por lo cual nunca puede ser un no ni un sí. Pero bueno, Però me pot aclarir, vostè està a favor del valencià? Vostè creu que devim de promocionar, que devim de fomentar el valencià des del nostre Ajuntament? No li peguem el vol que no s'abstenga, diga sí o no, diga-ho clar, perquè és que vostè, de defensar el valencià, cero patatón. Sí es. No, gracias por esa educación que demuestra. Mi hija, por ejemplo, va a la línea valenciana. Correcto. Lo único que le estoy diciendo es que si el Grupo Popular se quiere abstener, no está votando que no. Y creo que eso lo podemos entender todos los que estamos aquí. Yo soy de la opinión que en esta vida hay manifestaciones que son latentes y esas manifestaciones latentes quieren decir lo que quieren decir, ¿sabes? Entonces resulta que hay quien se manifiesta y dice lo que piensa en ese momento y lo manifiesta y lo hace, y hay manifestaciones que su intención es latente. Y entonces hay abstenciones en esta vida que uno no se puede coger de hombros. Uno no se puede coger de hombros. Y entonces, claro, cuando uno se encoge de hombros, cuando uno se abstiene, pues en algunas ocasiones, y no siempre, quiere decir que le está dando la razón a algo latente. Y en este caso yo considero lo mismo que el señor alcalde. Que el Grupo Popular en este caso no estaba por la línea de tener la fórmula que nosotros estamos planteando para desarrollar el valenciano. Correcto, si yo lo que quiero es que, igual que yo respeto su postura, ustedes respeten la nuestra. Sí, claro. Y si nos abstenemos, nos abstenemos. Ni votamos ni sí, ni votamos no. ¿Les parecerá bien o les parecerá mal? Y luego, la última pregunta que quería hacerle es que ha dicho usted ahora mismo que el problema de la planta descentrificadora no lo ha creado usted. Me gustaría, y en su opinión, quiero saber quién lo ha creado. Bueno, eso lo entiendo seguro, pero yo creo que usted ha formado parte de esta corporación durante muchos años, me imagino, ¿no? Una legislatura, y usted en el año 2012 votó lo que votó aquí, ¿no? Es decir, que nosotros asumiríamos el 50% del sobrecoste. ¿Usted votó o no votó? ¿No? Bueno, también se estuvieron, también. Bueno, todavía entiendo sí que votó a favor, yo supongo que usted, yo desde luego sí que no estaba, usted me parece que estaría aquí. ¿Quién creó el problema? Los nitratos. Todos. Pero de todas maneras el problema lo que hay que hacer es resolverlo, trabajar por resolverlo y no estar alarmando a la población, eso es lo que hay que hacer. Pues llámenos cuando se reúnan con alguien, si son ganadores. El señor Navarro tiene preguntas. Bien, tengo una pregunta y una. A ver, el 1 de julio del 2013, 7 comercios de lo que conocemos como el Boulevard de la Avenida solicitaron una zona de carga y descarga. El 19 de junio del 14, un año después, mediante la resolución de alcaldía, se aprueba esa, si quieres, el paso de verlo. Acceder a lo solicitado habilitando un espacio destinado a lavado de carga y descarga de mercancías en la zona de aparcamiento adyacente al solar correspondiente al número 12 de la Avenida de las Cortes Valencianas, contiguo al Boulevard Virgen del Carmen en horario de 9 a 13 y de 17 a 20. Han pasado 2 años y medio y todavía no hemos tenido tiempo de pintar una zona de carga y descarga y de poner una señal. Sí que vamos necesitados de eso. 2 años y medio. Sí, no, yo sí se lo puede creer o no se lo puedo creer, yo es la primera vez que me entero. Yo en el año 2014 no estaba aquí ni en el 13 tampoco. Lo sé, pero sí, lo sé que usted no estaba, pero sí, pero sé que no estaba, pero puede tener que se comunicará bien con sus compañeros. Yo sí que estoy enterada y me comprometo a que se lleve a cabo a la mayor celeridad. Llevan diciendo eso 2 años y medio. Eso se lo estoy diciendo ahora. No, hace 30 días lo están diciendo. Toda la semana para reclamar. Yo se Todas lo las estoy semanas diciendo ahora. y se le dice en breve. Le estoy ofreciendo mi compromiso de que se lleve a cabo la mayor celeridad posible. Lo que le hayan contestado al vecino en otros departamentos, yo ya no me puedo hacer. Me alegro y le cogemos la palabra.
Bien, la segunda se prueba. Vamos a ver. En noviembre, en la Liana 2000, se le hizo una entrevista. Y en ella el periodista le pregunta a usted, dice, usted está trabajando para llevarse bien con todos los partidos, pero en un contexto tan fragmentado en toda España, donde todos son rivales en la apuesta a aislar los temas locales, ¿cuáles son las mayores discrepancias y los puntos en común en la Liana? Y contesta, discrepancias hay muchas. Fundamentalmente la mayor fricción se produce con el PP. Rara vez apoyan algún punto del equipo de gobierno, pero en estos meses he aprendido que su postura es exclusivamente partidista, por lo que no me comprende su actitud. Sinceramente me hubiera gustado que el PP actuara con más responsabilidad política en interés de la Liana y sus ciudadanos, y que pensara menos en réditos electorales. Yo me he tomado la molestia de mirar las actas de los plenos hasta hoy, de hoy no es. Y hasta hoy se han votado 39. De los 39 puntos, el grupo suyo ha votado que sí a 31 y nosotros a 25. Ustedes han votado que no a 8 y nosotros a 10. Parece que distorsiona usted la realidad y de luego que no distorsiona. Pero eso es una apreciación suya, porque yo no voy a permitir. Yo creo que a mí me gustaría... Jo volia aclarir una cosa que després me converte en un 5 minuts ho he trobat. És el tema de la moció sobre la llei Mordassa. En la comissió informativa se va acordar fer una proposta conjunta i el que se va aprovar en el ple és una moció conjunta d'Esquerra Unida, Sumem, Compromís i el PSOE en la que no apareix en la part dispositiva en cap lloc la insumissió d'aquest ajuntament de la llei Mordassa. ¿Tú puedes estar? Sí. Bueno, gracias por mirarlo. He tornat a dir, si vostès van aplicar la llei, jo no he preguntat, van aplicar les mateixes mesures per a la gent que ix el mateix dia a la mateixa hora, encara que siguin associacions festeres per l'autorització d'un espai públic, entonces, eixa és l'aplicació que dic de les informacions. De totes maneres, que no s'aplica la llei, que no feia falta que la sol·licitud que nosaltres fem per registre d'entrada per a donar compte de que anàvem a fer aquesta concentració el dissabte se donarà compte a la delegació de govern perquè és una plaça peatonal que no talla tràfic. És l'únic que dic. Jo crec que això ja li ho he contestat. Jo l'únic que estava aclarint era que el que vostè estava dient no era de veres, era que aquest ajuntament s'havia declarat insumís a la llei Mordassa. Era l'únic que volia aclarir. L'altre crec que ja li ho han contestat. A mi m'agradaria sí que donar-li pas als veïns, perquè si parlem de participació ciutadana, el partit polític la tenim prou. I hauria que alçar el ple m'estan dient. I, bueno, sí, m'agradaria llegir així un... A veure, avui se celebra a París la conferència, la COP21 del canvi climàtic. Avui a París es debat sobre el futur de la humanitat, el futur dels nostres fills i de les nostres filles. Des d'ací m'agradaria desitjar i demanar a tots els participants en aquesta conferència que deixaren de llum els seus comportaments egoistes, especialment als caps d'estat, i que estigueren a l'altura, a l'alçada de l'esdeveniment. Demane que aquesta corporació municipal se manifeste així, manifestem el nostre recolzament a aquesta important conferència i el compromís de seguir treballant en el nostre municipi, en l'Eliana, per la reducció dels residus i pel bé del nostre medi ambient. M'agradaria que ho arreglarem tots els membres de la corporació, si no sembla bé. Vinga, i ara sí que m'agradaria en ares a la participació ciutadana. Jo crec que el partit polític tenim molt de temps per a parlar i ara que n'hi ha així veïns, m'agradaria que ens traslladarem. S'alça la sessió. S'alça la sessió. A ver en las preguntas. Perdonen, pero diga usted su nombre. A lo mejor soy Juan García, y a lo mejor en esta sesión tan larga me he perdido algo. Pero hay algo que no acabo de comprender. Me ha parecido oír que en este momento en el Ayuntamiento de la Liana hay 5 grupos. 5 grupos municipales. 5 partidos.
5 grupos. Yo he oído la palabra 5 grupos. Entiendo que será el Partido Socialista, el Partido Popular, Compromís, Izquierda Unida, Los Verdes y Ciudadanos. ¿Vale? Yo entiendo que Izquierda Unida y Ciudadanos solo tienen un representante. Y hay algo que entienden hasta los niños. Le leo textualmente del diccionario escolar. Grupo, conjunto de personas o cosas. Grupo y uno son cosas, la antítesis. No puede ser grupo y puede ser uno. Entonces, a mí, no sé si es que constituyéndose en grupo van a trabajar más y mejor que cuando eran concejales solitarios o de grupo mixto, como ocurre en otros sitios. Tampoco sé si a lo mejor la ley de ordenación local en la Comunidad Valenciana es diferente de la de otras autonomías, porque yo sí me he molestado en ver que, por ejemplo, en el artículo 74.4 de la Ley 597 de fecha 22 de julio de la Comunidad Gallega, dice que se impide la continuidad de un grupo cuando éste, por cualquier motivo, queda reducido a un solo miembro. Cuando queda reducido de 3 a 2 a 1, se impide que se constituya como grupo. No entiendo por qué se constituyen grupos de un solo miembro, cosa que, repito, hasta el sentido común dice que eso es imposible. Yo ya he visto que no sé si a lo mejor trabaja más y mejor, siendo grupo de uno, pero a mí me hace suponer que, aunque aquí está muy feo hablar de dinero, como se le ha dicho a la señora Montaner, a lo mejor la constitución de grupos se debe explicar exclusivamente a temas económicos. Repito, puedo estar equivocado, pero me gustaría, por favor, que me explicase lo de los grupos de uno. Vamos a ver. Es que desde los conjuntos vacíos no quedó nada más. Lo que no le tiene que tener ninguna duda es que si esto se hace es porque legalmente no se puede hacer. Eso fue lo que no digo que no se puede hacer. Sí. Conjunto de uno me parece absurdo. Y se modificó el ROM y me imagino que con la modificación del ROM pues se permitirá que sean estos grupos. ¿Y cuál es el...? Perdón, le he preguntado cuál era el motivo de constituirse en grupo. ¿Por qué? La participación de los grupos políticos. Pero vamos, yo creo que Esquerra Unida siempre ha sido uno ya como un grupo político y ha sido históricamente aquí en Aliana, no ha pasado nada. No interés tampoco porque ¿qué problema existe aquí? No, simplemente que me extraña mucho que se hable de 5 grupos. Cuando se constituyó el ayuntamiento de la Aliana, ¿se constituyeron como grupo? No, yo le doy la explicación. Perdón, entonces habrá habido algún motivo sobrevenido por el cual no se constituya como grupo en su momento, que según tengo entendido es 5 días después de la constitución del ayuntamiento, y sí ahora. Bien, ahora me contesta, señor Bernal. Vamos a ver. Cuando en los 2 últimos años la representación de Esquerra Unida y también de Esquerra Unida Exvers era de una sola persona, también en el consistorio, pero solo habían 3 grupos políticos. El grupo de Esquerra Unida y de Esquerra Unida Exvers en una legislatura había sido yo. En ese momento no había ningún problema, sin embargo, el ROM que había en el Ayuntamiento de la Aliana pues era el mismo que había cuando nos encontramos en la situación actual. ¿Qué ocurre? Que en la situación actual el secretario interpretó que este equipo de gobierno, al haber uno de 2 diferentes partidos, se tenía que formar un grupo mixto. Para formar ese grupo mixto tenía que formarse con 2 organizaciones políticas que dentro de su ideología política son antagónicas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que aquí nadie se tiene que engañar. Se lo digo yo. Por las votaciones que he visto, nadie lo diría. Yo. Eso ya es una interpretación. Vamos a ver. ¿Usted puede preguntar? Lo que sí que le puedo decir... Usted puede preguntar lo que quiera, lo que no pueden entablar aquí es un diálogo, un debate. Entonces pregunte y ahora se le está respondiendo, por favor. A la observación de la ley, Esquerra Unida vio que en diferentes ayuntamientos, en la mayoría de ayuntamientos,
en la mayoría, se da la circunstancia de que en pueblos pequeños, porque nosotros no hacemos muchas cosas, pero no vivimos en Nueva York, es un pueblo pequeño, se puede dar el caso de que haya la representación de un solo miembro de un partido y hayan varios con esa situación. El mejor método de funcionamiento para un ayuntamiento es que cada uno constituya un grupo político. ¿Por qué? Pues porque en este caso Esquerra Unida dels Verds Sumem, que se llama nuestro grupo, representa a 872 votos. No es que estemos uniendo sus votos y los nuestros. Él, el señor Martínez, representante de Ciudadanos, tiene un número de votos y tiene una representación y por tanto como grupo a veces votará a favor, a veces votará en contra y hará lo que tenga que hacer. Pero nosotros estimábamos, y así se lo dijimos al Partido Socialista y al señor secretario dando su visto bueno, hemos tardado 6 meses, porque lo pedimos el primer día, para que nosotros constituyésemos el grupo por la representatividad que teníamos y por nuestra ideología. Es imposible que trabajemos juntos tal como yo soy. A lo mejor viene un señor mañana de Esquerra Unida y dice no, yo con Ciudadanos perfectamente. Yo no, se lo garantizo. Entonces, yo me voy a llevar muy bien con el señor Martínez toda la legislatura, pero ideológicamente no tenemos nada que ver. Como la ley lo permite y yo tengo una representación de 872 vecinos, pues no hemos hecho nada más que aplicar la ley. Otra pregunta es... Sí, jo vull parlar. Puc parlar? Soc Manolo Montaner. Referent al punt que s'ha parlat així, és una pregunta molt concreta. Compromís, demanar per registre d'entrada en l'ocupació de la plaça. Compromís no s'ha de dirigir a la delegació de govern. Va ser l'Ajuntament el que dirigí l'escrit de compromís a la delegació de govern. I la delegació de govern requereix a compromís el tema de la llei de ciutadans. La pregunta molt concreta és si a tot el que demana l'Ajuntament fa d'ofici envia a la delegació de govern l'ocupació de la via pública. Manolo, jo desconeixia això, Ara m'està dient, perdoneu, però ho desconeixia. És que va ser dirigir compromís a la delegació de govern. És l'Ajuntament el que ha enviat. Jo desde luego yo no ho he vist. De nou comprovar-ho. Aquest és un requeriment que no és nou, no és de l'actual llei Mordaza, és possible que el reiteri d'alguna manera, però crec que aquesta regulació és una regulació... La pregunta molt concreta és si cada un que demana la plaça, l'Ajuntament rebota l'esperit de la delegació de govern. Sí. A los dolorosos també se li va Cada un que el secretari que demana, que no l'ha escrit. El secretari l'envia a la delegació de govern. Pues el valle está de desenterrada. Dice que el valle está recuperado. El mes motiu, Carlos, de Fresa Popular, te sembla bé? Ja no se presentem els veïns, a mi m'ha agradat saber el... Sí, que s'ha presentat, ho ha dit el nom. Ah, sí? Sí que s'ha presentat. Ja va també ser el nom. Juan García. Perquè abans sempre... Soy Carlos Quinza y Salva me conoce bien ya, últimamente estamos hablando bastante. Hablo en representación de los vecinos que vivimos en la avenida Buenavista, que lindamos con la nave donde antes estaba la empresa ICOA. En julio se estableció una empresa que se llama Power Electronics, sin licencia de actividad, se presentó en el ayuntamiento, hizo algunas preguntas y se le avisó según la policía de que iba a tener problemas porque es una empresa de logística. ¿Vale? Nosotros nunca tuvimos problemas con la empresa anterior, que era ICOA, que fabricaba espuma y que venía un camión al día y no hacía ningún tipo de problema. De hecho, yo tenía relación con el dueño, se le llamó al móvil y alguna vez nos dijo que estaba a nuestra disposición, que si hubiera alguna molestia, que por favor que lo llamásemos. Estuvimos, desde que estos señores cerraron de ICOA, estuvimos un año tranquilos, sin actividad en la nave. En julio se presentan estos señores de Power Electronics. Salva fue avisado en agosto, Antón fue avisado en julio y advertimos de la peligrosidad de la actividad porque todos los trailers que entran en esta nave, todos los trailers que entran en esta nave tienen que ponerse en dirección contraria, en sentido contrario, en la avenida Buenavista, a 3 metros de nuestras viviendas, avanzar 100 metros en plena curva con el gimnasio para entrar en la nave, con el consiguiente pitido, señales acústicas en plena vía urbana.
según la ordenanza municipal, pone que están excluidos y no permitidos ningún vehículo de emitir señales acústicas de ningún tipo, a no ser que sean policías, bomberos y tal. Estos señores no solo quedándose contentos con esa maniobra, hacen marcha atrás, se ponen a cargar y la FENWIS, la carretilla, está continuamente todo el día hasta las 11 de la noche con el pitido. Tengo vídeos, Salva tiene los vídeos. Nosotros hablamos con el alcalde 3 veces, nos hemos reunido en este ayuntamiento, en representación de todos los vecinos, hemos venido todos aquí, hemos aportado todas las pruebas. No solo eso, sino que estos señores superan también la carga de fuego permitida. Estos señores no pueden almacenar en esa nave porque están muy cerca de nuestras viviendas a menos de 2 metros de altura. A más de 2 metros de altura. Estos señores están a 8 metros de altura toda la mercancía y han puesto estanterías. Volvimos a hablar con Salva Torre, volvimos a hablar con la policía y nosotros, no solo quedándonos así un poco defraudados, porque realmente, Salva, no se puede vivir allí, estamos todo el día con los pitidos, y pitido tras pitido, y golpes y vibraciones. Nosotros avisamos al ayuntamiento en agosto. A día de hoy nos consta que el ayuntamiento no ha hecho ninguna inspección acústica de esta actividad a pleno rendimiento en carga y descarga a 6 metros de nuestras viviendas. Anoche la casa nuestras vibraban, todas, la de José Vicente, la mía, vibraban todas, porque están con los tabiques tirando, moviendo y tal. No sabemos ya qué podemos hacer. O sea, estos señores, está claro que nosotros nos pusimos a vivir al lado de una nave, pero entendemos que no pueden realizar maniobras en dirección contraria con este tipo de trailers. Solicitamos al ayuntamiento que por favor, como ruego, que por favor que prohíba el tráfico pesado de estos vehículos que se suben a la acera y están vibrando con el motor en marcha y vibran nuestras casas a 6 metros, que por favor que eliminen las señales acústicas y que por favor que respeten la carga de fuego. También indico, y por último, que estos señores estuvieron 3 meses sin licencia de actividad y nosotros hicimos más de 100 llamadas a la policía, que me consta que la policía se pasó en cada una de ellas, que llamábamos a hacer un acta de, ¿cómo se diría yo? Un acta de infracción y de tal. Todo esto lo tiene la policía. Nuestra sorpresa fue que el 11 de octubre o algo así nos enteramos de que el ayuntamiento había dado la licencia de actividad a esta empresa sin ningún tipo de condición. Cuando nosotros, que tenemos naves en Arreba, nos hemos dado cuenta que cuando montamos una actividad tenemos que ceñirnos a lo que el ayuntamiento de este municipio de Ribarroja de la Origuilla nos exige. Si hay unas viviendas a tantos metros, no podemos hacer esto, no podemos hacer, tenemos que poner muy cerrados. A día de hoy, Salva, no tenemos, estamos peor. Hoy, yo acabo de venir ahora hacia aquí, y estamos peor ahora que cuando hablé con vosotros en agosto. Yo pongo solo en conocimiento de todos los representantes políticos de este ayuntamiento. Así no podemos seguir. O sea, yo invito, por favor, a mi casa, a cualquiera de ustedes y cualquier vecino, a que se pase un día en nuestra casa, o en la casa de cualquier vecino de los nuestros. Porque realmente no importa ya al final la ley y tal y cual. Lo que no se puede es vivir así. O sea, es insoportable. El pitido se mete hasta dentro de nuestro cuarto de baño. Es insoportable. Y los ruidos. Estos señores nos hemos dado cuenta que Enrique, el técnico municipal, que ha mostrado estas 2 últimas semanas bastante interés, se ha pasado por allí y denunciamos que las estanterías sobrepasaban el límite de la carga de fuego, porque si pasa algo, además, sabemos que están almacenando productos muy peligrosos, como SAIS, variadores de potencia, centros de transformación. Enrique se personó allí y les obligó a desmantelar las estanterías y bajar toda la mercancía. Las estanterías no las han desmantelado. Y no solo que han hecho eso, sino que han puesto una lona delante de mi casa para que yo no vea lo que están cargando. Pero están haciéndolo. O sea, podemos ir ahora con la lona cutre que han puesto del Leroy Merlin delante para que yo no vea desde mi casa lo que ellos están almacenando en las estanterías. Entonces, por favor, mi ruego es que nos pongamos todos de acuerdo a ver qué podemos hacer para convivir los 8 o 9 vecinos que estamos ahí, que no podemos ya soportar. Nada más, eso es. Carlos, gracias. Tú sabes que hemos estado hablando 1000 veces, has venido muchas veces, tú y los demás vecinos, que os hemos atendido lo mejor que hemos podido. Correcto. Con los técnicos y con la policía. Nos encontramos con que esto es una zona industrial. Mientras no la recalifiquemos, es una zona industrial. Acabamos de aprobar ahora en el Pleno que no se van a otorgar más licencias, el inicio para que no se otorguen más licencias industriales en esa zona, que puedan perturbar la paz de los vecinos.
Decirte que nosotros desde este ayuntamiento estamos haciendo lo que podemos. Yo ya sé que es complicado decir que cómo pueden abrir sin tener licencia, porque lo único que podemos hacer es iniciar un expediente sancionador, darles 15 días y cuando eso, pues cerrar. Yo lo entiendo que es complicado, igual que entiendo que el tema de los pitidos de las sandwich estas, pues es molesto, pero están establecidas por ley. Nosotros estamos encima de ellos. ¿En la calle está permitido que los camiones marcha atrás en dirección prohibida hagan estos pitidos? Pero tú sabes perfectamente que estamos intentando, o en teoría, a mí me dicen que se tiene que desviar todo el tráfico por la otra calle. Por la No calle es que así. están haciendo todavía. Ahora mismo acabamos de venir y habían dos camiones en la puerta de mi casa y uno haciendo esta maniobra. Este señor de aquí. ¿Eso es ahora? Eso es esta tarde. Este señor de aquí. Está haciendo la maniobra. ¿Por qué? Porque ellos saben que estamos pendientes. Hemos llamado al Seprona. El Seprona sabe que se va a presentar. Ya ha avisado que se va a presentar en esa nave. Hemos avisado a Consellería. Estamos avisando a todo el mundo. Y ellos lo saben. Juego Electrónico lo sabe. Entonces, cada vez que hacemos una medida y tal. Pero se les ha pasado 2 días que estuvo el Seprona aquí y vuelven esta tarde otra vez. Necesitan entrar en esa nave por este sitio, en una calle sin acción, en dirección prohibida, sentido contrario, subiéndose a la acera de nuestro vecino, donde hay una toma de gas justo en la puerta. ¿Por qué tenemos que estar nosotros así? Si el ayuntamiento si está infringiendo la ley, si lo hago yo, que me denuncien, pero ¿por qué tienen que entrar estos camiones así? Señales acústicas es en la calle, no es en el recinto de ellos. Y nosotros no podemos estar así. Creo que infringen la ley y creo que hay que actuar, porque no es que me moleste, que es obvio que me molesta, pero es que infringen la ley, por tipificado. Tú lo has dicho antes, se han iniciado multitud de actas de infracción y esas actas de infracción llevarán aparejada la sanción correspondiente. Lo que pasa es que la administración es lenta por naturaleza, pero que vamos, que al final se les sancionará. Nosotros estamos con vosotros, pero tenéis que entender, te lo he explicado 1000 veces, que es una zona industrial. Y la inspección acústica, no es una zona industrial, pero está en un linde muy cerca de las viviendas. Se tiene que ceñir... Perdón, se tiene que ceñir a que hay viviendas cerca, no es una nave en el polígono Fuente del Jarro. Yo entiendo que hay una ley, una ordenanza, y estos señores a nosotros, dentro de nuestras viviendas, no puede pasar de unos decibelios. ¿Y por qué no se ha hecho desde el ayuntamiento desde julio una inspección acústica? Porque yo no la tengo. Solo lo hicieron ellos y no vinieron camiones. ¿Por qué el ayuntamiento, desde que yo denuncio a la policía, y no se ha hecho? Yo creo que eso te lo contestó la técnica jurídica, María Jesús Blasco, que te dijo que hasta que no se tenía la licencia no se podrían hacer. ¿Cuándo se dio? En octubre. Nosotros vivimos todos los días allí. ¿Por qué no va alguien allí y al lado de un camión se pueden hacer la prueba acústica? Tú sabes, Carlos, que la policía ha ido cada vez que la habéis llamado. No, pero no, Salva, no me refiero... A mí puede ir la policía todo lo que quiera. La prueba acústica de que supera los decibelios no se ha hecho hasta ahora. Y nosotros esta noche sufrimos las consecuencias. Mañana y pasado. Yo lo que me comprometo es lo que te he dicho. Nosotros trabajaremos para que se cumpla la ley. Nosotros no podemos cerrar esa fábrica porque existe es una zona industrial y ya está así. Pero sí que tenemos que exigir el cumplimiento de la ley. Les hemos obligado a que abran por la calle Truejar para que no molesten a los vecinos, que hagan obras de acondicionamiento. Estamos encima de ellos. Tú mismo lo acabas de decir ahora, que el técnico Quique Trulla estaba allí. Por nosotros no es decir... Pero la prueba acústica de su actividad es muy molesta para nosotros. Supera con creces los decibelios permitidos. ¿Por qué no se hace? Yo me comprometo... Ya está, con esto acabo. ¿Te contesta Mercedes? Que la... No, vamos a ver, respecto a este tema, debemos informarles de la situación que está pasando, pero nos encontramos con que la legislación es lo que hay. Eso es una zona industrial y la calle que se hizo es la calle que estaba dentro del polígono industrial, con lo cual no es una calle, una vía urbana normal. Después se pusieron casas y por eso hemos traído hoy aquí el inicio, puesto que ahora vamos a tener un polígono pronto, de poder modificar el uso de esa zona a las nuevas actividades. Lo que se les pidió fue, evidentemente, para minorar las molestias que pudieran tener, que se tienen, porque evidentemente están lindando una zona industrial, el que hicieran el máximo de accesos, prácticamente casi todos, por la parte de atrás. No podíamos obligarles a que hicieran otro muelle de carga y descarga, porque la ley no nos permite que nos dediquemos a decir ahora pongan otro, porque les molesta, aunque quisiéramos haberlo hecho. Abrieron la puerta para hacerlo por allí, ellos se han puesto un cartel en la puerta diciendo que no se puede acceder por ahí y les hemos exigido que tendría que estar puesto ya, y si no esperemos que sea pronto, que los accesos de la calle Buenavista, la avenida Buenavista, en los dos accesos, ponga la señalización diciendo que los accesos a esa fábrica son por la parte de detrás,
porque los que están haciendo eso están haciendo caso omiso a lo que la propia empresa además les ha puesto, porque les dijimos que pusieran el cartel en la puerta, que se nos le hace. Bueno, claro, y también hay personas que se saltan las normas de conducir y se las saltan, hace media hora o hace un minuto. Entonces, por eso les hemos obligado a que pongan, señalen el acceso para que nadie pueda excusarse diciendo que no lo sabe, aunque les han avisado a las empresas que tienen de logística, para que el acceso sea por la parte de detrás. Y si alguno lo hace, evidentemente, en ese momento habrá que llamar. Al respecto de lo que ha dicho de la carga térmica, tal como está en el proyecto y comprobado, porque enviamos a los técnicos hace 2 semanas, el proyecto de la carga térmica cumple perfectamente con el proyecto presentado. Una cosa es que tuvieran estanterías y otra cosa es donde está ubicada la carga térmica. Y cumple perfectamente, y así han informado los técnicos, que no nosotros, los técnicos que se dedican a ello. Y respecto al último punto que ha dicho del tema de la medición acústica, se les exigió que presentaran una auditoría acústica por una empresa homologada en auditoría que han presentado, que lo han revisado los técnicos, y si vemos que con lo que ustedes están llamando hay algún problema añadido que no cumple en un momento determinado, iremos a hacer la medición acústica correspondiente, como se hace con todos. Pero la empresa, la medida, el estudio de contaminación acústica se hizo ahora unos 2 meses. La medición acústica, las cámaras del polideportivo lo podían ver, estaban todos los trailers aparcados en el Asia, en el arcén del restaurante Asia, y cuando acabó la revisión acústica, la inspección acústica, entraron todos los camiones. La inspección acústica la hizo el propio interesado. Pero cuando los vecinos enviamos vídeos, que podría poner ahora mismo, que no se soportan, Salva los ha oído todos, no, los podía poner ahora mismo, y escuchar los pitidos todo el mundo. Vamos a ver, repetimos, no, hemos llamado muchas veces, estamos 3 veces con el ayuntamiento, y nos dedicamos a ir a todos los sitios y estamentos oficiales para que por favor esas señales acústicas las quiten de una vez. ¿Por qué el ayuntamiento no va allí y contrata una empresa con un tráiler allí, con la Félix marcha atrás, con el camión haciendo marcha atrás y verifica lo que nosotros estábamos diciendo? Con esto, estos señores ahí no podrían cargar, ya se lo digo yo, porque a mi vivienda me están llegando demasiados ruidos y vibraciones. Hay un vecino que antes de ayer te envió un mensaje, estaba la niña llorando a 11 de la noche, estaba vibrando los chalés, te van tirando los tabiques de los trailers al suelo. Cuando quitan las lonas, y ¡pum! Y venga al suelo, y tiembla todo, y el motor en marcha, y el pitido en marcha atrás. Entonces, claro, ustedes lo que tienen que hacer como ayuntamiento es personarse allí con una empresa de acústica y realizar, a ver qué decibelios marca esta empresa. Solo pido esto. Con esto, yo creo que ya estos señores lo tienen muy mal para estar ahí. Nada más. Señor Quizá, por supuesto que le atenderemos. Lo que le estoy diciendo, que se les pide la auditoría acústica y está hecha, las mediciones acústicas no se hacen. Ahora voy en un momento y hago la medición. Es que no se hacen así técnicamente. No es el ruido en un momento puntual. Eso no es lo que se valora en la medición acústica. No obstante, lo digo porque es que usted está diciendo algo que no estaría dándole respuesta ni podríamos ejercer contra la empresa en ningún sentido. La medición acústica es mucho más complicado durante muchas más horas y la empresa que lo hizo es una empresa homologada. Si la pide, es que se la pedimos a todos que traigan la medición acústica, porque realmente es una cosa que se lo estamos exigiendo a todo el mundo. Lo único que le he dicho es que si se están detectando más ruidos que ustedes están diciendo, evidentemente que nosotros iremos en un momento determinado a hacer la medición acústica, pero no en un momento puntual de que entren 3 trailers, tal como corresponde, que pueda servir el informe, porque para eso lo hacen los técnicos, y no es el tema de un ruido puntual, es que eso no es la medición acústica. Pero si pueden estar ustedes todo el día allí, pero que no hay... No, pero creo que le he contestado, que vamos a hacerlo en el momento que se vea, porque hace 2 meses del anterior. Pues espero esto. Mañana hablo con el técnico y vamos a ir. Gracias. ¿Qué pasa? Bueno, és igual. Anava, tenia 2 pregs, un me n'alegre de no fer-lo, però perquè he vist que van haver canvis, perquè era el prec de que per favor racionalitzaré les mocions que després no van a aprovar-se o no van a debatre's perquè ja estan passades. Evidentment, les esquenes no es fan mal, però venir així a escoltar millor coses que s'han debatut però que ja estan desfasades, es passen a prova, però la veritat és que els ciutadans també se sentim una mica com a membres de publicitat enganyosa, no? I que per tant me n'alegre que els plenaris estiguen una vegada al mes per a que no s'allarguen i ni esquen tants punts d'emocions. El que sí que volia era pregar-los o saber quines mesures anem a prendre amb els ciclistes, perquè jo ja he observat alguns accidents entre vianants i ciclistes. Els ciclistes estan anant per la vorera, sabem que els carrers bici haurien d'estar per la calçada, però això ja vindrà. I van per la vorera, van en contradirecció, passen els passos de vianants quan haurien de baixar
i sobretot la rampa de l'estació és terrible, perquè els ciclistes baixen a tota virolla i s'enduen a mares, xiquets, i hi ha una guarderia molt proper. Per tant, te recomanaria, no sé, d'alguna mesura de millor formació educativa o que la policia estiguera un poquet atenta. El regidor de policia, perquè sí que tenim queixes de la policia, ens ha traslladat que hi ha problemes en què les bicicletes no respecten absolutament res i volen actuar. Sí, efectivament, s'ha detectat des de ja fa temps este problema que acabes de descriure amb tota perfecció, i és el que s'ha constatat per part de la policia és que precisament els pares estan fallant molt en l'educació vial, vull dir, són els pares que van, quan porten els crios en contra de direcció per la cera tal, tranquil·lament, vull dir que així saps que des fa més de 20 anys n'hi ha cursos d'educació vial, enguany el que van a fer és intensificar-se i ampliar-se també als pares. No sols això, sinó que també la policia va actuar no multant a la gent, però sí parant a tots aquells que estiguin funcionant d'esta manera un poc irresponsable, perquè realment estan col·locant-se en llocs molt perillosos i en principi se'ls va advertir que això és sancionable, de fet se va identificar algú que està fent alguna cosa realment perillosa per a ell i per als altres vianants i se'ls identificarà, se'ls avisarà durant un parell de vegades, se va fer un cens de tots els que han sigut advertits i arribat el moment començarem a sancionar la gent. I això és el que I per tercera volia només, perquè venia el prec que duia era precisament que com s'ha inaugurat la cimera del clima, que evidentment des de l'Ajuntament de recolzara, me n'alegre que l'alcalde ho hagi dit, però jo, a més, aquest recolzament el faria entrant a la pàgina de l'organització del Freinet, perquè ja que no poden estar tots allí, sí que podem posar tots el nostre ninotet ubicat a l'Eliana i per tant la pàgina és standupforclimate.org. standupforclimate.org. Ahí te localitzes, ho pots fer en Twitter, ho pots fer, és molt senzill, ja que tots no podem estar allí i ja que la seguretat va en contra de la llibertat i no podem manifestar-nos lliurement en París, doncs bé, aprofitem i manifestem-nos virtualment. Jo crec que si sembla bé als demés, fem una declaració conjunta, i llancem a la ciutadania. Alguna pregunta més d'algun veí? Volia preguntar qualsevol cosa? No? Bueno, pues moltíssimes gràcies a tots. El pròxim plenari serà més tranquil, més curtet també. Moltes gràcies a tots.